El título de la lección el día de hoy y se llama Finanzas. Y como ustedes pueden ver, ¿verdad? Ahí les aparece la escuela de candidatos. Así es el nombre que el hermano Adam ha puesto a estas clases bíblicas y que creo que son de bastante utilidad para nosotros. Yo lo que voy a tratar el día de hoy es, en la primera parte, recapitular de una manera muy sencilla la importancia del estudio financiero en nuestra vida, de acuerdo al punto bíblico, y seguidamente vamos a tratar de ver algunas cuestiones prácticas que creo que le pueden ayudar a usted en su ministerio, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué dice Dios acerca del dinero. Eso es algo muy importante que nosotros entendamos. A veces nos da pena o hasta cierto punto nos da un poquito de no sé, como de dificultad de poder hablar del dinero, no solo a la iglesia, sino también entre nosotros como siervos del Señor. Pero la Biblia habla del dinero. Dios nos deja claro que por sí mismo tener dinero no es nunca un problema. Ustedes tienen que entender esto, ¿verdad? No debemos de tener miedo de hablar de la Biblia, no tenemos miedo de hablar acerca de las finanzas, porque Dios, que es un Dios perfecto y un Dios de orden, nos deja muy claro que por sí mismo tener dinero no es un problema. Lamentablemente el día de hoy quizás no lo abordamos de una manera muy abierta por todo lo que está a nuestro alrededor. Vemos a hombres farsantes que se enriquecen de la llamada obra de Dios, porque la que ellos no están haciendo no es ninguna obra de Dios, es una obra financiera únicamente para propósitos personales, y que esto muchas veces, ¿verdad?, llega a oídos de creyentes, llega a oído de gente inconversa que ataca de una manera muy grande la obra del Señor, y que a veces al hablar nosotros de algo bíblico, de algo que aparece ahí, mucha gente no lo recibe realmente de buena manera, ¿verdad? De hecho, como dice ahí en nuestro estudio, algunos de los mejores siervos que Dios nos muestra en su palabra, en la Biblia, era gente muy adinerada. Qué bendición sería para nosotros el día de hoy ser bendecidos de esa manera, ¿verdad? Recordemos que Dios a cada uno le da conforme lo que podemos manejar, pero si fuéramos muy adinerados, quizás pudiéramos ayudar mucho más en la obra del Señor. Pero debemos aprender también que Dios a cada uno pone conforme Él quiere. El ejemplo en Génesis capítulo 13, versículo 2, que nos muestra a Abraham como un hombre sumamente rico. Y quiero invitarles ahí en la Biblia que ustedes puedan llegar a este capítulo de la palabra del Señor, donde dice en el versículo número 2 de la siguiente manera: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Note, hermanos, cómo Dios describe a este siervo del Señor. No lo describe como un hombre rico, no lo describe como un hombre cualquiera, sino lo describe como un hombre riquísimo, y luego pone las cosas en la cual él era un hombre apoderado. En nuestros días pudiéramos describir a Abraham como un hombre millonario, un hombre que realmente tenía unas finanzas muy buenas. Otro hombre que viene a mi mente es el caso de Job, quien es descrito en Job capítulo 1, también calificado como un hombre excepcionalmente rico. Allí en nuestro estudio, en la pantalla, aparece el versículo de Job capítulo 1, versículo 3, donde hace referencia a la posesión que él tenía. Dice la Biblia que su hacienda o su capital, ¿verdad?, de trabajo, lo que él tenía, era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, perdón, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Alguien puede decir, pero pastor, mire, ¿de qué me sirve a mí tener 1,000 ovejas, 1,000 camellos y 500 yuntas de bueyes? Bueno, en ese tiempo, la riqueza se medía de acuerdo a la capacidad que ellos tenían en cuanto a estos bienes. Y por eso la parte final del versículo, aquí en esto que yo estoy tratando de marcar con mi apuntador, dice: y era aquel varón más grande que todos los orientales. Dios había bendecido a Job de una manera fabulosa, de una manera extraordinaria, que la Biblia lo describe como un hombre mucho más grande
que cualquiera de aquellos ricos o gente poderosa que vivía en ese tiempo en esas regiones, ¿verdad? De hecho, la Biblia en el capítulo número 1 y versículo número 1 describe las cualidades de Job como un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en el versículo número 3 describe la calidad de vida de este creyente. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos entender que tener dinero no es el problema. El problema realmente es el manejo y el uso o también la apropiación que nosotros le damos a esos bienes. En la iglesia debemos predicar de esto, tanto como de otros temas, para que también la gente que está a nuestro alrededor conozca los principios bíblicos del manejo financiero o el manejo de dinero, ¿verdad? También nosotros vemos en la Biblia, y lo menciono acá, muchas mujeres piadosas, muchas mujeres que Dios las bendijo de una manera extraordinaria y que ellas utilizaron su dinero para servir a Dios. Miren qué interesante, no solamente los hombres eran bendecidos en esa época, sino también mujeres piadosas, mujeres que podían tener un gran corazón para la obra de Dios. Ustedes no me dejarán mentir, pero dentro de nuestras congregaciones, un buen porcentaje de las mismas es del sexo femenino, ¿verdad? Son mujeres y podemos saber que muchas de ellas contribuyen a la obra de Dios, incluso mucho más grande que incluso los varones. Los varones hasta cierto punto somos un poco más tacaños, un poco más mezquinos en cuanto a las necesidades. En cambio, ellas son con un corazón más dado a la obra, más amoroso, más dadas a compartir. La Biblia menciona por lo menos algunas que yo quiero compartir con ustedes. En Lucas, por favor, allá en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 8 y versículo del 1 al 3, la palabra del Señor nos menciona al menos dos nombres que vale la pena que quede como un recuerdo para nosotros de aquellas que Dios bendijo con dinero, con bienes, con cosas materiales y que ellas compartieron para el uso de la obra del Señor. En el versículo 1 de la palabra del Señor dice de esta manera: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Mire qué interesante, ¿verdad? Dios había bendecido a estas mujeres piadosas con bienes, entre comillas, con dinero, para que usted me pueda entender, y ellas lo usaron para la obra del Señor. Qué bendición, hermano, tener dinero, de verdad. A veces nosotros pensamos que eso sería malo, pero a veces también no tenemos porque no hemos pedido. Y no hemos pedido porque se nos ha enseñado que hablar del dinero o tener dinero es malo. Pero la Biblia menciona que Dios ha bendecido a determinados hombres y mujeres para el uso de la obra del Señor. Un caso muy concreto es el que ustedes conocen en el libro de Hechos, en el capítulo número 16, una historia que es enseñada en las escuelas dominicales, que es enseñada en las clases de los menores de edad, ¿verdad? Incluso también predicada en los templos, como es la historia de Lidia, aquella vendedora de púrpura. En Hechos capítulo 16, versículo 14, la palabra del Señor nos dice de esta manera: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella, note lo que dice la Biblia, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Qué interesante cómo empieza el versículo. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Era una mujer comerciante, era una mujer que se dedicaba al comercio, al venir y estar haciendo sus negocios y estar tratando, ¿verdad? De cuidar a su familia, de llevar el sostén. La Biblia no menciona por qué no está aquí su esposo, ¿verdad? Pueden haber muchas razones por las cuales no estaba, pero la menciona a ella como una mujer que tenía la capacidad económica, una capacidad que Dios usó para bien de su obra. La Biblia dice que abrió el corazón de esta mujer y en el versículo número 15 dice, y cuando fue bautizada y su familia
nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó, interesante palabra, y nos obligó a quedarnos. Usted mejor que nadie sabe qué es atender a una familia. Sabe que cuando atendemos en nuestros hogares a una familia y abrimos las puertas de hospitalidad, no es nada más de abrir, ¿verdad? Mire, ahí hay una cama, por favor, acuéstese, ¿verdad? Sino eso implica un gasto económico, implica que las personas sean atendidas, que se les brinde su alimento, se les brinde ciertas comodidades, ¿verdad? Que hasta en un momento ellos necesitan para poder vivir. Y la Biblia hace referencia que Lidia no solo las dio, sino que ella estaba con la anuencia, por eso dice la Biblia, ruega con una rogativa para atender a esas personas. El punto de la introducción de esta lección, o el punto primero, es que el dinero no es malo. Dios lo ha puesto para el uso de su obra, para el uso y el bien de las personas en el mundo, y Él sabe que era necesario, ¿verdad? Nosotros tenemos que enseñar de esto, tenemos que enseñar a la iglesia a diezmar, a ofrendar, a usar los bienes para la obra del Señor, y debemos pedir para que Dios también bendiga nuestra vida y nosotros tengamos un corazón generoso para compartir en su obra. Pero aquí viene eso, ¿verdad? Pero así como también Dios nos habla del dinero y nos menciona en una buena porción de la Biblia que el dinero puede ser útil para muchas cosas, también Dios, que conoce todo y especialmente nuestros corazones, nos advierte en cuanto a un problema que sucede en el dinero. Y el problema específicamente es el amar este bien material, ¿verdad? Por eso dice ahí en Primera de Timoteo 6:10, que nosotros vemos en nuestro estudio o en la gráfica que yo les presento, dice que la Biblia en Primera de Timoteo nos advierte que el problema es el amar el dinero, no el dinero, es el amar el dinero, es la acción que nosotros llevamos en cuanto al dinero. Y la Biblia nos dice un versículo muy claro, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no solamente de un mal, sino raíz de muchos males es el amor al dinero. Y luego dice, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe, y noten lo que dice la parte final, y fueron traspasados de muchos dolores. Si no tenemos nuestras prioridades en el orden bíblico, si no tenemos nuestro enfoque en la doctrina correcta, vamos a sufrir mucho. Vamos a sufrir en que no vamos a poder caminar de una manera correcta, vamos a sufrir en que no vamos a poder alcanzar, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos. Una iglesia debe tener al menos unidad de doctrina, ¿verdad? Una iglesia debe tener unidad de propósito, y una iglesia también debe tener unidad de ideología. ¿Qué es lo que piensan? ¿Para dónde van? Tener la mente de Cristo. Y hablando del dinero, la iglesia también debe caminar de la misma manera. También lo podemos tomar de una manera, podemos decir, directa a nuestros hogares, para que nosotros podamos también saber para dónde camina el hogar. Así como hay unidad de doctrina, hay unidad de pensamiento y hay unidad también de propósito en la iglesia, nuestra familia debe tener esa misma tipo de unidad para caminar correctamente dentro de la obra del Señor. Hablando de esto, ¿verdad? Del amor del dinero, que es malo, Dios nos dice, y vea lo que dice acá en nuestro estudio, Dios nos dice, el amor al dinero es vanidad, o sea, ¿cómo puedo decir? Es vacío, no nos sirve de nada, ¿verdad? Esta vanidad es bien interesante porque según nuestro estudio dice que es insaciable e infructuosa. Siempre vamos a querer más dinero y nunca vamos a estar contentos. Y aunque tengamos mucho dinero, pero si lo hemos tenido de una manera mala, no nos va a ser de utilidad. Eclesiastés 5:10 nos dice que el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Y luego termina diciendo, también esto es vanidad. Qué interesante versículo, qué palabras
más profundas, la que el Señor pone para nosotros el día de hoy, de pensar, ¿verdad? Que aunque amemos el dinero, aunque lo busquemos de una manera desmedida y lo administremos de una manera mala y querramos tener mucho más de lo que Dios nos da, debemos entender que nunca vamos a llegar a una satisfacción completa. Note lo que dice en este segundo párrafo de esta presentación. Dice que el tratar de tener un estilo de vida con más comodidades que la que nuestros ingresos reales nos permite, se debe a que amamos el tener mucho y realmente refleja inmadurez. Cuando un cristiano no sabe administrar bien su dinero, está reflejando no que es un mal administrador, sino está reflejando una inmadurez espiritual. No ha sabido poner sus prioridades en orden, no ha sabido poner su vida espiritual y material en orden, y simplemente es como un niño, ¿verdad? Con muchos dulces, tiene muchos dulces, quiere más dulces que caen de una piñata o de alguna sorpresa y que nunca se va a saciar y siempre va a ser egoísta y no le va a ser de beneficio en este aspecto. Estudiamos el dinero porque no solo vemos que es un peligro, sino vemos porque la Biblia nos da una advertencia sobre la avaricia. ¿Y qué es la avaricia? Bueno, aquí yo la defino como el afán desmedido de riquezas. Comúnmente, hoy día la llamamos materialismo y es la fuerza que moldea el estilo de vida de la mayor parte de personas. Muchos cristianos, no me dejarán mentir, el día del Señor, el día que deben de ir a la iglesia, no están, pero sí están presentes en sus trabajos, sí están presentes en sus actividades. Cuando se trata de servir en la obra de Dios, siempre hay una excusa, siempre hay una razón por la cual ellos pueden presentarse tarde, siempre hay una justificación, pero en las cosas materiales ellos siempre tienen la buena disponibilidad para hacerlo. Lo que estamos viendo es simplemente gente con avaricia. Y fíjese que la avaricia, bíblicamente, la avaricia moderna que nosotros vemos es pecado, es idolatría. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, la Biblia dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es bien interesante, hermanos, que la Biblia menciona esta última frase como un pecado, ¿verdad? Que es muy claro para nosotros. Hoy mucha gente dice, pero pastor, mire, yo no me inclino frente a una imagen, yo no voy a una iglesia católica o algo que tenga que ver con idolatría, entre comillas, ¿verdad? De adorar a un santo, una imagen o algo así, como comúnmente lo llamamos aquí en Latinoamérica. Pero cuando usted ama el dinero, cuando usted ha sacado a Dios del primer lugar que le corresponde, cuando usted es una persona que vive para lo material, Dios lo pone en este lugar, lo pone como un idólatra. Por eso debemos de tener cuidado en cuanto al manejo del dinero. El dinero no es malo. El dinero Dios lo ha puesto y creo que puede ser de una gran bendición si lo sabemos usar de una manera correcta. Pero, como hemos visto, el amarlo de una manera inadecuada, el ponerlo en prioridades que no corresponden, nos puede traer muchas desgracias y nos puede traer graves problemas a nosotros. Entonces, la pregunta sería muy buena contestar el día de hoy, es qué hacer para que el amor al dinero no nos controle, ¿verdad? Estamos tratando de enseñar a administrar correctamente el dinero. No lo podemos administrar si no entendemos que es algo bueno. No lo podemos administrar correctamente si no entendemos que eso bueno se puede convertir en algo malo. Entonces, ¿qué debo de hacer para controlar el dinero? En primer lugar, hermanos, pedir lo que la Biblia enseña y practicar lo que ella dice. Dios nos pide en su palabra, la Biblia, que practiquemos el contentamiento. Esto es algo que nos va a ayudar en nuestras finanzas. Usted es un misionero, si usted es un pastor, si usted es un obrero y necesita saber cómo administrar adecuadamente las finanzas o el dinero, si usted necesita o tiene problemas en cuanto a esta área, necesita practicar y entender esto. Tener contentamiento no quiere decir tener una actitud conformista de un despreocupado o haragán.
Alguien haragán es alguien que no quiere hacer nada, ¿verdad? Mucha gente dice, pero el pastor está enseñando que yo debo estar contento con lo que tengo, entonces yo me voy a acostar en la cama y no voy a hacer nada. Yo no estoy enseñando eso y la Biblia tampoco está marcando este punto, ¿verdad? De hecho, en Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un creyente debe trabajar, un creyente debe de administrar correctamente los recursos que Dios les da, pero debe de aprender a practicar el contentamiento. Tener contentamiento es más bien aprender a vivir satisfechos. Escuchen lo que yo les estoy diciendo. Gastando lo que Dios nos ha dado hoy, aunque mantengamos el sano anhelo de superarnos en el futuro, ¿verdad? Eso es bien interesante que ustedes lo aprendan. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a vivir satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Una de las lecciones más grandes de vida que yo he aprendido y he visto, he compartido, yo aprendo de todos los pastores, misioneros, cuando vienen los hermanos a visitarnos, trato de ponerles mucha atención en su conducta, en su servicio al Señor, en su trato con sus familias, y yo trato de aprender. Una oportunidad compartiendo con el pastor Miguel Macubins, estábamos compartiendo comida, ni siquiera era una enseñanza, estábamos compartiendo comida. Um, Entramos a un supermercado, él encontró algo que le gustaba comer, ¿verdad? De hecho, necesitaba comerlo porque tenía problemas con su azúcar, lo compramos, ¿verdad? Y nos venimos del supermercado para la casa. Cuando veníamos del super para mi casa, estacionamos el vehículo, entramos y él agarró otra cosita más. Y cuando iba a morderla, él dijo, no lo voy a hacer. Y cuando estaba a punto de abrir el carro, volvió a meter, que era un pedazo de queso, lo que él tenía, lo volvió a introducir dentro de la bolsa y oró. Y miren qué interesante. Él le dijo, Señor, perdona mi pecado. Yo me quedé asombrado y yo dije, bueno, ¿y este hombre en qué pecó? ¿Verdad? ¿En qué pecó si se lo estamos regalando? Entonces, yo de preguntón, que siempre ando preguntando, a mí me gusta preguntar mucho, le dije al hermano, hermano, ¿por qué oró? Y me dijo, ¿sabe por qué oré, pastor? Me dijo, porque cuando yo como de más y estoy metiendo más cosas a mi cuerpo, estoy mostrando la falta de fe que tengo en que Dios cuidará de mi mañana. Yo tengo que aprender a estar contento y satisfecho con lo que Él me provee cada día. Y el no estar contento y satisfecho con lo que Él me da implica que yo estoy mostrando falta de fe y falta de confianza en que Él cuidará de mí mañana. Y miren, yo aprendí, y esto es contentamiento. Contentamiento es estar satisfecho con lo que usted tiene, ¿verdad? Si usted tiene 10 quetzales o $10 o 10 lempiras o no sé, la moneda de su país, usted debe estar contento y si tiene que gastar los 10, bueno, gáselos, administralos de buena manera, pero no trate de agenciarse de más que no lo va a poder hacer. Pero también estar con contentamiento también indica, ¿verdad? Que debemos tener también en nuestra vida un deseo de superación, querer ir un poquito más allá de lo que queremos, ¿verdad? Y esto no es malo, no es nada de malo, ¿verdad? Si él hubiera sido un hombre malo, hubiera dicho, bueno, tira el queso porque mañana Dios va a proveer. Él dijo cuando entró, por favor, me lo puede guardar, mañana me lo voy a comer, ¿verdad? Y efectivamente lo comió al día siguiente. Entonces debemos entender que la clave para el manejo y control del dinero es contentamiento. Esa es la clave, ¿verdad? Yo creo que no necesitamos muchos consejos o rebuscar algo que la Biblia no enseña, sino piedad acompañada de contentamiento. Salvación y contentamiento es todo lo que el creyente necesita para poder ser efectivo en la obra del Señor. Entonces, ya con esto en mente, ya podemos pasar a la siguiente parte de la lección. Hemos visto, ¿verdad?, que el dinero es bueno, que Dios usa o ha usado a hombres ricos, mucho más ricos de lo que nosotros nos imaginamos, ha usado a mujeres que Dios les ha bendecido con bienes y su provisión económica, y al mismo tiempo, ¿verdad? Él nos ha dado una advertencia, y la advertencia específicamente recae
en amar el dinero más que cualquier otra cosa, porque llegamos, ¿verdad?, a una vanidad, llegamos a una avaricia, eso nos trae problemas, nunca estamos satisfechos y la clave para solucionar todo la resumimos con una palabra: contentamiento. Cuando usted esté contento, va a saber administrar correctamente bien su dinero, porque va a saber que no debe pedir más de lo que necesita, va a saber que no debe gastar más de lo que no tiene y va a saber administrar sus recursos de una buena manera. Entonces vamos a pasar a este punto que creo que es bien importante y vamos a llegar ya a un caso concreto. Les comentaba en la sesión anterior que tuvimos ya casi hace un mes, ¿verdad? Qué rápido pasa el tiempo, en que íbamos a hablar un poquito de cómo hacer un presupuesto específicamente para presentar a la obra del Señor. Yo he tenido el caso de muchos misioneros, obreros, gente de buen corazón que pasa a las iglesias, ¿verdad? Que está haciendo el trabajo del Señor y pide ayuda. Y muchas veces yo he tenido la oportunidad de platicar con ellos y les digo, ¿cuánto necesita? ¿Cuánto le podemos ayudar? Y normalmente la respuesta es lo que usted quiera, pero al final de cuentas nos dejan exactamente en lo mismo, porque no sabemos cuánto es, ¿verdad? Puedo yo querer dar 1,000 quetzales, pero si a usted no le sirven 1,000, mejor ayudo yo para otra persona. Si usted quiere 100, ¿verdad? Yo puedo ayudar a otro que quizás necesita 900, o quizás yo vengo y le doy 50 quetzales y lo que usted quería era 2,000 quetzales. Muchas veces nosotros contestamos de esa manera por dos situaciones. Número uno, por pena. Yo creo que nosotros somos apenados, ¿verdad? Y nos da pena decir nuestra verdadera realidad o para qué necesitamos el dinero. Y número dos, yo creo que también es una razón muy importante por desconocimiento, porque estamos pidiendo, sí estamos en la necesidad, pero nosotros mismos no sabemos en qué lo queremos gastar. Entonces, este versículo de Lucas 14:28 es un versículo financiero, es un versículo de estrategia, es un versículo, ¿cómo puedo decir?, de elaboración de presupuestos que Dios nos enseña desde la antigüedad. En Lucas 14:28, la palabra del Señor dice: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, mire lo que dice la Biblia, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Si nosotros vamos como misioneros o como obreros, evangelistas, ¿verdad? Llegamos a un lugar a solicitar una ayuda o a presentar el ministerio, debemos saber realmente a qué vamos, ¿verdad? No vamos a conocer gente, no vamos a conocer pastores, no vamos a venir y nada más perder el tiempo. Vamos con un propósito y el propósito debe ser claro. Si vamos por plata, tenemos que regresar con plata. Si vamos por promesas, tenemos que regresar con promesas. Pero antes de hacerlo, tenemos que sentarnos. Mire qué interesante. Sentar implica muchas cosas. Sentar implica, ¿verdad?, oración. Sentar implica meditación. Sentar implica tiempo. Sentar implica pensar, usar la mente. Pensar implica, ¿verdad?, usar sabiduría, consultar, pedir consejo y luego, dice la Biblia, calcular. Bueno, yo ya pensé, ya medité, ya oré, ya he pedido consejo. Bueno, ahora empiezo a hacer mis cálculos para ver si es lo que necesito. Si es lo que necesito, entonces lo pido. Y si no es lo que no necesito, entonces no lo voy a pedir. Entonces, ¿cómo nosotros podemos presentar un correcto proyecto para las iglesias que visitamos? Yo entiendo y los comprendo a los misioneros, porque cada cabeza, hay un dicho aquí en Guatemala que dice que cada cabeza es un mundo. Y con cada pastor que usted se sienta y se pone, cada quien, ¿verdad?, tiene su opinión. Pero en lo que no podemos diferir es en la palabra del Señor. En eso no diferimos. Y la Biblia nos enseña que debemos apoyar a la obra misionera, que debemos de dar conforme a la capacidad que Dios nos ha dado y que debemos de ser gente hospedadora que recibe a todo el que viene para que la obra de Dios pueda seguir trabajando. En eso no podemos discutir. Entonces usted saque provecho de eso,
pero sea sabio en llegar al corazón del pastor con sabiduría, con oración, por supuesto, ¿verdad? Porque esto, se recuerdan que Lidia, Dios fue el que le abrió el corazón a ella, pero también con inteligencia financiera. Y para llegar con inteligencia financiera, usted necesita conocer los factores que debemos de tomar en cuenta para nuestro sostenimiento, ¿verdad? Como esta lección yo la saqué de unas lecciones que tengo que enseñé en la iglesia sobre el sostenimiento pastoral, el título aparece ahí, sostenimiento pastoral. Pero si usted le quiere poner el sostenimiento del misionero, el sostenimiento del obrero, el sostenimiento de X persona, lo puede poner. Pero lo que sí debe tener presente es que estos factores son importantes. Debe de considerarlos. Si el hermano Walter viene aquí a Shela y me dice, pastor, mire, yo necesito que lo apoye, él tiene que haber considerado esto, porque yo le voy a preguntar, ¿y cuánto necesita? Bueno, yo necesito tanto, ¿verdad? Por ejemplo, $2,000. Ok, 2,000, ¿cuántos de esos dólares lleva ya reunido? Bueno, llevo $500. Mire, yo le puedo ayudar con esto. ¿Está bien con esto? Y usted debe ser sabio en saber negociar. Mucha gente dice, pero pastor, mire, con lo que usted pueda. Pero básicamente les damos el chance de que no quieran hacer nada. Usted tiene que amarrar el negocio. Eso es un negocio, ¿verdad? Usted no sé si usted ha entrado a los mercados aquí en Guatemala, pero los que conocen los mercados en Guatemala y pasan por las ventas de los atoles o de las bebidas calientes, ¿verdad? Ahí están las mujeres ofreciendo y le dicen a la persona, mi rey, mi amor, amor, pase aquí a comprar, y rey, pase aquí, y príncipe, princesa, y todos tienen títulos mobiliarios, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hacen? Porque ellos quieren amarrar el negocio. Entonces usted tiene que amarrar. Cuando llega a visitar a una iglesia, usted o lo amarra o lo perdió. Así es sencillo. Y muchas veces lo perdemos porque no tomamos en cuenta esto. Usted tiene que saber exactamente cuánto necesita para el sostén de la obra pastoral. Quiero, ah, quiero hacer una distinción bien grande. O mejor primero voy a enseñar esto y luego hago la distinción para que usted no se confunda, porque ese es un error típico de todos los que misioneros que he conocido, que vienen a pedir plata o que vienen a pedir el apoyo misionero, ¿verdad? La ofrenda misionera, pero que ni ellos mismos saben lo que necesitan. Entonces veamos los factores para el sostenimiento pastoral o misionero. Cuando hablo de sostenimiento pastoral o misionero, es mío, mi familia, mi casa a la que yo tengo que cuidar. Entonces veamos algunos factores. El primer factor, que es muy importante que ustedes deben de considerar, es el costo de sostener a la familia. El costo de sostener a la familia. Cuando hablamos de costo para sostener a nuestra familia, debemos considerar varios factores. El primer factor es, por ejemplo, la cantidad de miembros de familia. Muchas veces nosotros vamos y escuchamos, por ejemplo, en conferencias que algún misionero está pidiendo, voy a poner cantidades tontas, ¿verdad? Son ejemplos. Un misionero está pidiendo 1,000 quetzales para venir a Guatemala, mientras otro pide 100,000. Y alguien dice, bueno, yo voy a subir un poquito. Pero, y cuando subimos un poquito, perdemos lo que realmente Dios tenía para nosotros. ¿Y por qué? Porque no consideramos el costo de sostener a la familia. El costo para sostener a la familia, en primer lugar, implica el número familiar, el núcleo. Si son 5, van a requerir un poquito más que si son 3. Si son 3, van a requerir un poquito menos si solamente es una pareja recién casada, ¿verdad? Si, por ejemplo, el núcleo familiar son 10 hijos más los 2 esposos, es diferente mantener 12 que mantener 4. Entonces, yo me siento y digo, bueno, ¿cuántos litros de leche va a necesitar mi familia? ¿Cuántos cartones de huevo? ¿Cuánto frijol voy a necesitar? Va a ser diferente el costo de mantener un grupo pequeño al costo de mantener un grupo grande.
Cuando hablo del costo de sostener a una familia, también hay un factor bien importante, la edad de los hijos. La edad de los hijos. Fíjense que ustedes deben de considerar que las edades de gasto a gasto es muy diferente. Un niño recién nacido tiene un costo de inversión a un adolescente. Un adolescente es muy diferente a un universitario. Un universitario es diferente a alguien que está en una edad temprana entre 6 a 7 años. Algunos tienen que ir a chequeos médicos siempre, ¿verdad? Otros requieren de otras contribuciones y por lo tanto, cuando yo estoy eh, eh, haciendo mi presupuesto que voy a presentar, porque me lo van a pedir o me van a preguntar, yo tengo que considerar esto, el núcleo familiar y las edades de los miembros de mi familia. Otra de las cosas de considerar también dentro del sostén familiar es, por ejemplo, las necesidades especiales de la familia. Las necesidades especiales de la familia. Imagínense que alguno de sus hijos es diabético. Implica que ustedes van a tener que comprar medicina eventualmente para cubrir esa necesidad. O imagínense que alguno de sus hijos padece de ataques epilépticos, ¿verdad? Y le da ataques y necesitan ciertos medicamentos para controlar su medicina. O, por ejemplo, si algún hijo, ¿verdad?, tiene algún problema, no sé, de asma o de alergia, y usted va a estar en un lugar donde la alergia o el asma le va a estar atacando bien fuerte. Son situaciones que usted debe de considerar. ¿Y sabe por qué? Porque hacemos mucho daño cuando nos quejamos. Mucha gente el día de hoy se queja en el ministerio. Lamentablemente, las cartas misioneras no son de aliento, sino son de tristeza y pena. Y son de tristeza y pena porque aquellos que pasaron y solicitaron tal vez tuvieron el recurso. Dios les proveyó lo que era importante para ellos, pero ellos no consideraron estos factores. Y como no los consideraron, pidieron 1,000 quetzales, juntaron los 1,000 quetzales, pero después habían enfermedades que tenían que cubrir, habían gastos, los hijos fueron creciendo, ¿verdad? Implicaba ciertos gastos extras, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante, y esto les causó terribles problemas. Por eso me encanta ese versículo, que cualquiera que va a edificar, lo primero que hace es se sienta y planifica. Se sienta y planifica. ¿Y sabe qué hacemos cuando nos sentamos y planificamos? Pensamos. Y pensamos muchas veces en cosas que no hemos pensado. Eh, Recientemente tuvimos una remodelación en la iglesia de los baños, creo que les conté, quedaron muy bonitos, y una de las cosas que teníamos un presupuesto. Dentro del presupuesto, el presupuesto era bastante amplio, yo le dije a mi esposa, vamos a reducir el presupuesto y vamos a trabajar con un presupuesto menor, y vamos a hacerlo para que si hay un gasto que no hemos considerado, lo que sobra además, el excedente, nos sirva para cubrir. Nunca pida exacto lo que necesita, porque van a haber ciertas cosas que no consideró, ¿verdad? Dentro de estos factores que debe tomar, considere esto, que muchas veces no lo hacemos. La inflación. No la inflación del estómago, porque esa llega con la edad, ¿verdad? Cuando yo era muchacho de 30 estaba, y ahora de 45, estoy un poquito más gordito, ¿verdad? Ya hasta la papá ahí, ¿verdad? Pero la inflación, cuando hablo de esto, estoy hablando de la inflación económica, del costo que le va a llevar llegar al ministerio. Le voy a poner un ejemplo. Empieza su deputación o su presentación del ministerio. Y para reunir, para llegar al campo, le va a tomar 2 años. Usted está pidiendo 1,000 quetzales. Pero cuando llega al campo se da cuenta que los 1,000 quetzales no le alcanza. ¿Y por qué no le alcanza? Porque no tomó el costo de inflación. Les voy a ilustrar de una manera muy sencilla. Hace un año, cuando fue la pandemia, el primer encierro que nosotros tuvimos en el año 2020, la gasolina aquí en Guatemala, el galón o los 5 litros llegaba a costar 17 quetzales. Hoy tiene un precio de 27 quetzales. O sea, tuvo un incremento, ¿verdad? Y ese incremento afectó a todo lo demás. Afectó a las verduras, afectó a la carne, afectó a las bebidas, afectó al pan, todo por completo.
afectó a la compra de libros, Biblias, himnarios, llámese lo que usted quiera, porque implica el alza del transporte, ¿verdad? Todo necesita un transporte para poder ser llevado de un lugar a otro. Pasajes de buses que de la capital, por ejemplo, a Quetzaltenango, antes costaban 60 quetzales, hoy cuestan 120, el doble. Inflación. Usted debe de considerar eso, ¿verdad? Debe de pensar que si necesita 1,000 ahorita, pero su deputación, su presentación del ministerio le va a durar 2 o 3 años, cuando llegue esos 1,000 no le van a alcanzar, porque esos 1,000 usted los proyectó 3 años antes y en esos 3 años hubo variaciones de precio en la bolsa en todas las cosas que conocemos. Entonces, cuando yo pienso en un presupuesto que voy a presentar, cuando yo llego a una iglesia o quiero llegar a una iglesia, yo me siento y la primera cosa que pienso es en mi familia. Aquí no estoy hablando de la obra, estoy hablando en mi familia. Yo voy a presentar cuánto necesito en mis hijos, las necesidades especiales, pero también voy a pensar en el costo de la inflación. Otro factor que es muy importante, ¿verdad? La competencia pastoral. Mire qué interesante. Y alguien puede decir, pastor, ¿y qué sirve la competencia pastoral? Mire, pues, yo no sé si usted ha optado algún día a una oposición de trabajo, ¿verdad? La Biblia dice que los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de los. A veces la gente del mundo es más inteligente que nosotros porque nosotros siempre nos da pena, ¿verdad? Y qué interesante que Dios dice, pedid. Él no dice, mira, ten pena porque vas a pedir. Él está dispuesto a darnos. El punto es que nosotros no queremos recibir lo de Dios. Entonces, cuando hablamos de competencia pastoral, estamos hablando hasta cierto punto de la experiencia y de la formación que tienen los obreros. Por ejemplo, si viene el hermano Jonathan acá y la iglesia lo quisiera como pastor, entre comillas, usando un ejemplo, él tiene mayor competencia que el hermano Walter, por el simple y sencillo hecho que él tiene más experiencia, ¿verdad? Cuando yo opto a un trabajo, la primera cosa que me piden es mi hoja de vida, mi currículum. Y mi currículum me pide toda la experiencia. Y sería bueno, hermanos, que usted también tenga su currículum de vida, para que cuando llegue a una iglesia sea su carta de presentación, ¿verdad? No por amistad. Ah, es que fíjese que el pastor me mandó, qué bueno, somos amigos. No, no, no. Usted preséntese como un profesional, ¿verdad? Hay gente que ha venido a estafar iglesias. Ha venido gente que me dice, mire, pastor, fíjese que yo conozco a tal pastor y me mandó aquí, y luego resulta ser un estafador. Usted preséntese como profesional del evangelio, como alguien correcto, que hace las cosas bien. Si el mundo las hace bien, ¿por qué no vamos a hacer bien? No vivimos como los otros profesionales, vivimos de la mano de Dios, pero el trabajo que presentamos a Dios debe de ser de calidad, hermanos. Y esto implica esto. Entonces, yo voy a un trabajo y presento mi competencia, ¿verdad? Estudió su primaria, su básico, su diversificado, terminó la universidad, tiene una licenciatura, una maestría, un doctorado y tiene todos esos diplomas que lo hacen calificado para el trabajo. Cuando yo presento, yo también debo de ver mi competencia pastoral, ¿verdad? Debo de considerar el tiempo que me llevó a mí a aprender todo eso, ¿verdad? El tiempo que he invertido. Mire, todo es dinero en esta vida, ¿verdad? Y no estamos tratando de mostrarles a ustedes de que eso es un negocio, pero sí que abrirle los ojos para que ustedes puedan entender mejor, ¿verdad? Pero, por ejemplo, comprar una Biblia, regalado, hermanos. Las Biblias aquí en Guatemala, 300, 400 quetzales, 800 quetzales una Biblia de estudio. No es regalado tener una computadora que nos cuesta 5,000, 6,000, 7,000 quetzales, 8,000 quetzales, 10,000 quetzales para estar en línea y estar aprendiendo un curso. Eso es competencia que usted debe valorar, ¿verdad? Y debe valorarlo para poder dar un buen servicio. Mira, hermano, este es mi currículum y mi sostén es esto. Entonces, ¿qué está haciendo? Le está dando valor a lo que Dios le ha dado. ¿Sabe por qué nuestros hijos no valoran el ministerio? Porque nosotros no lo valoramos, ¿verdad? No lo valoramos. Para nosotros es, ahí se va y Dios provee.
Y es cierto, Dios provee, pero la obra no se hace de ahí se va, hermanos. Se hace con esfuerzo, con trabajo, y la competencia pastoral es la capacidad natural, la comprensión del ministerio, la preparación formal, los años de experiencia y la dedicación que ese hombre tiene. No, hay una gran diferencia. Es un hombre que ha invertido, que conoce más, ha trabajado. ¿Por qué? Porque no era un neófito, no era un empírico. Él sabía, había trabajado a la par de otros pastores, de su papá, del hermano allá se me olvidó, en El Salvador, ¿verdad? Trabajando, él había visto, había trabajado, había llegado a otras iglesias, había visto el trabajo pastoral y cuando llegó ya presentó algo formal. Eso también es parte de lo que usted debe considerar, que usted no está, ¿cómo le puedo decir? Menospreciando el trabajo de Dios. Usted vale, porque es alguien que Dios ha invertido dinero para que pueda también ponerlo como parte del presupuesto, ¿verdad? También cuando hablamos de factores que debemos de tomar en cuenta, estamos viendo el mérito. Y como les dije, muchas de esas cosas tenían que ver con cosas pastorales, pero se las comparto para que ustedes lo entiendan. Por ejemplo, cuando hablamos del mérito pastoral, estamos hablando cómo se desenvuelve este obrero, qué referencias tiene de los otros pastores de él, si es fiel, es eficiente, es eficaz. Cuando hablamos de este mérito, estamos hablando de que usted debe de pensar que cada determinado tiempo, ¿verdad? Por su competencia, debe recibir un aumento. Y básicamente ahí caería la inflación. Si usted dice, pastor, yo no voy a poner un presupuesto muy alto, lo voy a mantener lo más bajito, está bien, pero enseña a la iglesia que con el paso del tiempo su fidelidad debe de considerarse el mérito pastoral, ¿verdad? Yo he visto hombres fieles por 20 años, esos hombres merecen ser tenidos por dignos. Hay hombres que, por ejemplo, al año ya no están en el pastorado, a los 6 meses tiraron la toalla de todo, ¿verdad? Entonces el mérito pastoral es uno de los factores que usted debe también considerar para la obra del Señor. Hablando también de otro factor, es la capacidad de la iglesia, ¿verdad? La capacidad de la iglesia. Nosotros llegamos y Dios nos ha dado también una visión, nos ha dado una comprensión. No podemos exigir a alguien que dé más de lo que puede. Todos dan conforme a su capacidad. Si yo salgo de una iglesia grande, pues que la mayoría de sostén pueda salir del apoyo de esa iglesia. De hecho, la iglesia debe, como iglesia local, ser responsable de las personas y su personal que tiene a cargo, ¿verdad? Pero la capacidad de la iglesia es muy importante también para la determinación de la obra del Señor. Por ejemplo, ¿cuánto puede aportar una iglesia para el cuidado? ¿Verdad? Ustedes deben de enseñar como misioneros, como obreros, desde las primeras clases esto. La iglesia debe aprender sobre doctrina, debe aprender a ganar almas, debe aprender a discipular, debe aprender a cuidar la obra del Señor, pero también debe aprender a dar, ¿verdad? Y parte de dar es para cuidar. Tal vez ustedes no lo necesitan, pero un día ustedes van a salir porque se supone que son misioneros, que el propósito es de ir fundando muchas iglesias y van a dejar a alguien ahí a su lado, ahí en su lugar. Y deseamos que aquella persona que se quede, ¿verdad? Pueda venir y pueda tener lo que quizás nosotros al principio no lo tuvimos, ¿verdad? No predicamos por nosotros, predicamos por los que vienen atrás, ¿verdad? Entonces eso es bien, bien importante que nosotros aprendamos. Otro factor es el ingreso promedio de las familias. Mire, no podemos como siervos del Señor pretender ser millonarios cuando las familias que ministramos son sumamente pobres, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a vivir de acuerdo al promedio de las familias. Por ejemplo, si yo voy a Japón, el promedio de vida es muy diferente si yo estoy en El Salvador. Si yo voy, por ejemplo, de Guatemala para Uruguay, que es un país muy caro en Sudamérica, es muy diferente si yo estoy ministrando en Haití, por ejemplo.
yo debo de considerar el promedio de las familias y debo de estar dentro de ese promedio, ¿verdad? Si usted va a salir a pedir ayuda o el sostén económico, trate de comunicarse con otros pastores, averigüe en el internet salario mínimo, averigüe cómo son las condiciones de las clases sociales en esos países, si hay clases sociales ricas, media o pobre, trate de comunicarse con los otros pastores, cómo son las iglesias. Por ejemplo, aquí ustedes vienen a las iglesias y miran a las iglesias indígenas, por ejemplo, ¿verdad? La gente vestida de traje. Y a veces nosotros nos vamos con la idea de que, oh, es gente muy pobre. Y a veces esa gente que se viste de traje indígena es con mucha más plata y mucho más dinero que la gente que tiene una corbata y un saco. Tal vez este que tiene corbata y saco está endeudado por su corbata y saco. Tal vez este que tiene corbata y saco lo compró en una paca, en una venta de ropa usada de un quetzal, ¿verdad? Que tal vez este que tiene corbata y saco vive al día porque tiene que alquilar la casa, tiene que pagar escuela, los otros tienen propiedades, tienen muchas cosas. Entonces, usted debe de aprender a conocer al lugar donde va, ¿verdad? Debe de conocer el lugar donde va. Recapitulando, factores que debe tomar en cuenta para el sostén de su presupuesto es el costo de sostener su familia, la inflación, cómo va a ir subiendo, trate de estudiar un poquito. Para eso no se necesita ser economista, solo entre a las páginas de internet y coloque, ¿verdad? Aumentos en la economía de un país determinado donde usted va y le va a poner porcentajes. Entonces, si usted puede ir poniendo los porcentajes que corresponden. Ponga la competencia pastoral, lo que le implicó a usted invertir para poder servir al Señor. Un mérito pastoral es una ofrenda gradual que se va subiendo en el paso del tiempo, la capacidad de la iglesia y el ingreso promedio de sus familias. Pero esto me lleva a otro punto, las categorías de sostenimiento. Y con esto voy a terminar. Solo voy a mencionar 3 categorías de sostenimiento. Cuando hablo de categorías de sostenimiento, lo debe comprender muy bien, porque luego usted viene, ¿verdad? Y llega a una iglesia y el pastor le dice, por ejemplo, el pastor le dice, hermano Mengíbar, ¿cuánto necesita usted para hacer la obra en Nicaragua? Y el hermano viene y dice, pastor, mire, nosotros necesitamos solo para empezar, como unos $5,000. El pastor en Guatemala va a decir, está loco, ¿verdad? $5,000, voy a hacer aquí la cuenta, más o menos, pongámoslo a 7.80, vamos a ver, $5,000 por 7.80, estamos hablando que son 39,000 quetzales, ¿verdad? Para que yo tenga 39,000 quetzales, le voy a decir, yo tendría que trabajar casi 20 meses en la iglesia, ¿verdad? Para tener los 39,000 quetzales, ¿verdad? Y usted me los está pidiendo para un mes. O sea, yo cada mes le tendría que dar lo que a mí me lleva a juntar 20 meses, se lo tendría que dar en un mes. Ahora, ¿por qué sucede esto? Por falta de desconocimiento, ¿verdad? Las categorías de sostenimiento son diferentes y hay 3 categorías que usted debe manejar. La primera categoría son los gastos para realizar el ministerio. La primera categoría son los gastos para realizar el ministerio, ¿verdad? La segunda categoría son las prestaciones o ayudas especiales y la tercera son los gastos personales, ¿verdad? Ahora, con esas 3 en mente yo se las explico de una manera muy sencilla. La primera categoría, si el pastor me dice, hermano Mengíbar, mire, ¿cuánto usted necesita? Entonces yo sabiamente he considerado y me he sentado para construir mi torre. Yo le digo, hermano, mire, para mis gastos personales, yo necesito para vivir X cantidad, ¿verdad? Mire, yo voy a llegar a un lugar donde la moneda vale esto comparado a este país. He averiguado y más o menos el precio de alquiler, el costo de un vehículo, mantener a mis hijos estudiando y la comida me implica tener este gasto. Entonces el pastor va a ser sabio. El pastor entendió,
¿verdad? Y el pastor va a decir, ok, eso es lo que él necesita para vivir, ¿verdad? Porque si yo le tiro una cantidad muy alta, me lo asusto en la primera impresión. Yo tengo que llevarlo poco a poco. Yo tengo que ser negociante. Y hermano, a mí me encantaría que usted fuera parte del cuidado de mi familia, ¿verdad? Entonces yo ya lo estoy comprometiendo a él en el cuidado de mi familia. En ese cuidado voy a poner mis servicios, el mantenimiento de mi hogar, la comida y a todo lo que consideramos en los puntos anteriores, ¿verdad? El punto anterior es específicamente gastos personales. Lo que les enseñé en el punto anterior que se llamaba, vamos a ver cómo se llamaba, los factores para el sostenimiento. Todo esto es para llegar al punto de gastos personales. La primera categoría. La segunda categoría es de entonces lo que ya se llama, yo aquí no me las colocó bien, yo las había puesto en orden, pero me las tiró de manera diferente, por eso las estoy leyendo como que es correcto. Pondría las prestaciones y ayudas especiales. Mire qué interesante. ¿Cuál es nuestro primer ministerio? Es nuestra familia. Si nuestra familia está mala, vamos a estar quebrándonos los ojos por todos lados y no vamos a poder hacer bien el trabajo pastoral o el trabajo de la obra misionera, ¿verdad? Tenemos que aprender a estar bien, ¿verdad? Y luego pues, empezar a proveer. Y Dios se va a encargar, hermano. Dios no es malo, solo nosotros tenemos que saber cómo hacerlo. Entonces, cuando hablo de prestaciones especiales, estoy hablando de cosas que usted necesita. Por ejemplo, seguro de vida o algún seguro médico o algún tipo de seguro por incapacidad. Imagínese, no sé, quizás usted es sordo, quizás usted ya se está quedando cieguito, ya necesita unos lentes muy grandes, o quizás usted siempre va a andar en moto. Ah, a este punto y quería llegar. Imagínese que usted es de los que se conduce en moto y muere. ¿Quién va a cuidar a su familia después? Debe considerar esto. Debe considerar que para el ministerio y para el cuidado de su familia usted va a requerir un vehículo que está propenso a un daño, un vehículo que en algún ratito le puede causar algún tipo de daño a usted, ¿verdad? Por cualquier accidente que puede pasar, y usted está considerando cosas especiales, no son imprescindibles. O sea, que si yo no las tengo, no me va a afectar a mí no llegar, pero si las puedo tener, excelente, ¿verdad? Porque entonces no me voy a quejar. Por favor, oren por mi salud porque necesito 400 para ir con el médico, porque usted no lo consideró, no lo pidió, no pidió un seguro médico. Un seguro médico que usted puede entrar a una página de internet y aquí en Guatemala, por ejemplo, hay seguros médicos desde 10 quetzales hasta seguros de 1000 quetzales o 2000 quetzales. Entonces no estamos diciendo que no podemos, lo que no sabemos es cómo hacerlo. Entonces nosotros podemos venir, tener un seguro médico, un seguro de vida, ¿verdad? Por si nos pasa algo, por lo menos para que nuestra familia pueda regresar otra vez, ¿verdad? O no sé, alguna catástrofe, si por ejemplo usted va a abrir una obra a Hawái, justamente la obra la pone donde la lava volcánica va a pasar, pues entonces debe poner ahí un seguro contra terceros, contra incendios, contra erupciones, contra lo que sea, ¿verdad? Y esto es parte de prestaciones um, o ayudas especiales, ¿verdad? Debe de considerar, ¿verdad? Y por último, hablamos de los gastos para realizar el ministerio. Entonces yo vengo y cuando me siento con el pastor, pastor, mire, yo quiero presentarle mi proyecto. En primer lugar, me quiero presentar. Aquí está mi hoja de vida, conózcame. Usted puede llamar a estas referencias, incluso con referencias, ¿verdad? Cualquier cosa estoy para servirle. Entonces el pastor va a empezar. De hecho, ni la va a ver, ¿verdad? Porque ya usted ya se ganó la confianza. Lo que queremos es entrar con diplomacia y con lo que es correcto. Ya él la recibió, la vio, le va a decir, bueno, hermano, y mire cuánto necesita usted. Entonces usted empieza y puede dividir las categorías. Puede decir, mire, pastor, yo le soy bien sincero. Estoy juntando para tres cosas. La primera son para llegar con mis gastos personales. Necesito esto y esto y esto y esto. Qué bueno, hermano. Pero también para realizar la obra, pastor, necesito esto. ¿Verdad? Nosotros queremos salir y queremos tener en conjunto esto.
pregunte para qué también es la ofrenda misionera. El pastor, ¿para qué me va a apoyar? ¿Me va a apoyar para mi sostén o me va a apoyar para la misionera, para la obra directamente del campo? Porque luego les mandan 100 quetzales o $100 y usted dice, ¿y de qué? ¿Para qué es esto? Y si me lo quedo yo y el pastor estaba pensando que era para que usted comprara sillas y bancas, yo estoy robando a Dios, hermano. Y esto es delicado, porque entonces yo voy a perder la bendición del Señor. Entonces yo tengo que saber, hermano, ¿para qué me va a dar? Bueno, le voy a dar 25, pues, 25 quetzales o $25 para usted y los 25 para la obra. Entonces usted ya sabe. Pero ¿cómo el pastor va a saber? Porque usted le va a presentar las categorías de sostenimiento. Y sea sabio, hermano. Mire, ¿se recuerda cuál era la clave para el manejo del dinero? Contentamiento, ¿verdad? Contentamiento. Para empezar, no necesita 1000 sillas y que cada silla le vale 1000 quetzales. Que estamos pidiendo, ¿qué? 1000 por 1000, estamos pidiendo 100,000 quetzales. Puede pedir unas bancas, unas sillas plásticas, algo sencillo. Y después también la misma iglesia que usted está trabajando debe de aprender a invertir. Mire, si no le enseñamos a una iglesia a invertir, ellos no van a aprender a dar y a valorar, ¿verdad? La gente, el pastor, el misionero da todo, entonces no cuidan los signarios, no cuidan las Biblias, no cuidan las cosas, no cuidan el piano, no cuidan el edificio, no cuidan nada, ¿verdad? Entran al carro, ni siquiera se limpian los pies, lo acaban porque ellos no valoraron. Usted tiene que enseñarles. Y parte de eso es el trabajo que debemos hacer. Entonces, hermanos, en esta tarde es todo lo que Dios puso en mi corazón. Quizás puede haber mucho más que les puede enseñar, pero creo que con esto que les he hablado tenemos bastante que pensar. Tenemos mucho que actuar y sobre todas las cosas tenemos una tarea difícil, que es poner en práctica esto que aprendimos, ¿verdad? Se dice fácil en, en una conferencia, se dice fácil a través de un dispositivo, pero el llevarlo a la práctica, esa es otra cosa compleja. Entonces yo les entiendo, les animo a seguir adelante. Espero que las ideas, las sugerencias, los conceptos que les di sean útiles, ¿verdad? Como les dije, no estamos para hacernos ricos, pero tenemos también que hacer el trabajo de Dios de la mejor manera. Y si nosotros valoramos ese trabajo de Dios de una buena manera, como Él lo valora, que Él mismo dijo que el obrero era digno, ¿verdad? Y hablar de algo digno, está hablando de algo que no va a afectar nunca su humanidad, nosotros debemos entenderlo, ¿verdad? Debemos dignificar el trabajo, debemos dignificar el ministerio, el servicio que hacemos para Dios, para que otros lo quieran hacer. ¿Por qué la gente quiere ser médico, quiere ser abogado, quiere ser ingeniero, quiere ser arquitecto? Porque ellos han dignificado su carrera. Nosotros toda la vida es queja, toda la vida es sufrimiento, toda la vida es tristeza, ¿verdad? Y no hemos entendido realmente lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, hermanos, que Dios les bendiga.